Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Atentos todos porque Honor es una marca que mucha gente no conoce, pero aquí lo que hemos probado nos ha gustado siempre. Efectivamente, no sé si llamar que esto es el primo pobre o desconocido de la firma china Huawei. Honor, hoy concretamente venimos con el 6 Plus, un terminal, Carlos, que tú ya probaste brevemente en el Mobile World Congress y que hoy indagaremos a fondo. Pues vamos allá, vamos a empezar por el diseño, por el aspecto físico de este Huawei Honor 6 Plus, y la verdad que ya analizamos aquí el Honor 6, una línea de diseño muy similar, bastante simple, pero nos ha gustado. Antes de nada, dimensiones: 15 de alto, 7,5 de ancho, 7,5 milímetros y 165 gramos de peso. Lógicamente es un dispositivo bastante grande. Claro, importante detenerse en esto, ¿no? Los usuarios tienen que saber que evidentemente esto no es para todos los usuarios ni para todos los bolsillos. Estamos hablando de un terminal grande, ¿eh? Ya en los tiempos que corren, Carlos, vemos sobre todo que con tamaños de pantalla similares a esto vemos terminales más reducidos. No es el caso de un dispositivo grande, pero que a mí, Carlos, en general me deja grandes sensaciones, sobre todo, al menos por sus materiales de construcción. Sí, vamos a hablar un poquito de esto. Es cierto que es un terminal bastante económico, ya hablaremos de eso, es uno de los aspectos más relevantes, pero no por eso han querido recortar. Tenemos un contorno metálico que recubre todo el dispositivo, que sienta muy bien, y luego por las dos caras tenemos cristal. Oye, siente muy bien en la mano, sencillito, pero bonito. Exacto, es lo que tú dices. Estéticamente es bastante bonito, bastante premium. Además, como siempre, personalización al poder. Como decías, la parte de atrás, en este caso, lo tenemos en blanco, pero tenemos tres acabados diferentes: blanco, negro e incluso el dorado, que no falta ninguna familia el dorado. Se está yendo un poco esto de mal. Me parece curioso porque yo no me gustan nada los teléfonos blancos y en este caso en particular... Que ibas a decir dorados. No, dorados siempre me gustan, por supuesto. Vale. Así que dicho esto, repasito de rigor al Honor 6 Plus. Dale. En la parte frontal nos encontramos sensores altavoz, cámara, y también tenemos alojado un LED de notificaciones. Tenemos unos marcos de pantalla bastante conseguidos, y no tenemos nada en la parte inferior, ya que como casi siempre Huawei y en Honor, oye, botones en pantalla. Sí, bastante típico. Veremos luego que evidentemente estos botones los podemos esconder, los podemos mostrar, pero como siempre no hay botones físicos. Me gustaría destacar, Carlos, que si nos vamos a uno de los laterales encontramos las diferentes botoneras: subir, bajar volumen, botón de desbloqueo, y me gustaría decir que si bien están bastante bien fabricados, me gustaría quizá un poquito más de recorrido en los botones para tener mejor tacto, aunque me ha gustado que el botón de desbloqueo tenga una pequeña rayadura para identificarlo. Las rayaduras en los botones molan mucho, la verdad que buena ubicación y demás. Tenemos dos bandejas, como suele ser habitual, tenemos Dual SIM, y en este caso, como ya pasaba su primo hermano P8, también tenemos la particularidad de que si queremos podemos utilizar una de ellas como un slot para tarjeta microSD. Lógicamente el otro lateral totalmente desnudo. Parte superior, jack de 3,5, micrófono, y tenemos un sensor infrarrojos que me mola mucho cambiar la tele del sofá. Efectivamente, y si nos vamos a la parte de abajo, pues aquí no hay mucha novedad. Encontramos lo de siempre, el conector micro USB, como no podía ser de otro modo, pero ojo, cuidado, agarraos aquí, atención, porque aquí sí que hay novedad. Cuando nos vamos a la parte de atrás encontramos que tenemos dos cámaras. Luego en su correspondiente apartado, Carlos, si quieres lo explicamos, pero ya de primeras cuanto menos llama la atención. Yo tengo la incógnita de ¿será postureo? Realmente merecerá la pena, y yo quiero detenerme en la parte trasera para hablar también del altavoz. Y si nos fijamos un poquito nos encontramos una pequeña trama, unos pequeños cuadraditos en la parte trasera. Como decimos, es muy sencillito, pero lo hace bonito. Y Jaume, si te parece, vamos a hablar un poquito. Tú dices que es el primo hermano de Huawei, y tenemos el P8 y el 6 Plus, ostras, son prácticamente un calco. Hombre, las líneas de diseño son prácticamente iguales. Oye, pásame el patrón, Manolo, que tengo que hacer un Honor y me gusta tu Huawei. Esta podría ser una frase bastante representativa, y como veis, no es tan de mérito en el sentido de que ya nos encanta el diseño del P8, pero sí que es verdad que evidentemente están cortados por el mismo patrón. Llegados a este punto, si veis que estamos hablando mucho de Huawei, de Honor, lógicamente, una de las particularidades que tienen es que ellos mismos se fabrican sus propios procesadores, y en este caso tenemos un Kirin, concretamente el 925, es un procesador octa-core, y para que os entendáis, es la anterior generación justito a la que llevaba el P8. Efectivamente, muy similar a lo que veíamos con el terminal de Huawei, que ya analizamos aquí en Android for All, y de paso aprovecho porque si os interesa pues le podéis echar un vistazo. Muy bien. Otros aspectos, pues la GPU, por ejemplo, en este caso Mali T628, acompañado con 3 GB de RAM. Todo esto, Carlos, nos hace sospechar que estamos ante un terminal pues bastante top y que dará bastante guerra en el rendimiento. Sí, veremos el rendimiento qué tal se maneja, pero por lo menos es bastante esperanzador. Apartado de almacenamiento, muy buenas noticias. Tenemos 32 GB, de los cuales 25 son para el usuario. Volvemos a recordar el tema este de que si queremos podemos utilizar una SD de hasta 128. Y vamos a llegar ya al aspecto más importante. Es un terminal muy grande
Es un terminal que tampoco es excesivamente grueso, pero tiene 3600 mAh. Gracias. ¿Ves cómo no cuesta tanto? Sí, sí, no, la verdad es que sí. Sí que es verdad que el procesador 925 no es el mejor en consumo, pero es que importa relativamente poco, en el sentido de que teniendo este amperaje de batería, lo que hemos conseguido es tener nosotros, con un uso bastante intensivo, Carlos, pues superar el día ampliamente, y la verdad es que esto es un lujo en los tiempos que corren, sobre todo con un terminal bastante grande como es este Honor. Y me ha llamado la atención porque a veces que cuando jugamos el gráfico de la batería se cae, parece que le han pegado un tiro y se dispara. En este caso parece que más o menos lo iba controlando. Conectividad, pues oye, la verdad que no echamos de menos prácticamente nada. Bluetooth 4.0, GLONASS, NFC. Conectividad LTE. Deciros que no tenemos compatibilidad con la banda 800. Un detalle que ay, amigo. tener en Cuidado cuenta. muchos, aquí en España. Sobre Eso todo. es. Y luego volver a recordar Dual SIM y Radio FM. Continuamos y proseguimos en este análisis para hablar del software. Un apartado que siempre, evidentemente, decimos que es muy relevante, es muy importante, la potencia sin control no sirve de nada. Todo esto está muy bien, pero es que en el caso de Huawei, Carlos, creo que es todavía más importante que nos paremos y que analicemos algunos aspectos que, bueno, cuanto menos nos dejan así un poco preocupados. Yo mientras tú hablabas he hecho un poco el retarded, enseñando a nuestra audiencia. No, lo sueles hacer tú. Lo suelo hacer, intento que no se me note demasiado. 4.4.2. Vale. Mal. Siempre llega un momento del año entre que este señor y yo, el apartado del software, no le achuchamos demasiado hasta que decimos, bueno, ya está. A partir de ahora, si no tenemos Lollipop, tenemos un problema. Emotion UI 3.0, una capa de personalización que ya hemos visto más de una ocasión, que corre, como veis, con KitKat. Y bueno, ya sabéis, no tenemos box de aplicaciones, muchísimas funciones y oye, va rápido. Sí, funcionar rápido sí que no habrá ningún problema, pero sí que es verdad que, bueno, la versión de sistema operativo lo que nos deja un poco enrarecidos. Otras cosas importantes, a mí me gustan bastante, por ejemplo, las aplicaciones que vienen preinstaladas en el Motion UI. Creo que sobre todo a nivel de diseño aportan bastante valor y están bastante bien implementadas. Sí, siempre lo decimos, pero parece una tontería. El tema de widgets, aplicaciones propias que sean bonitas, oye, pues no está de más. Apartado también importante que queremos destacar, y no es la primera vez cuando hablamos de Huawei o de Honor, es el tema de los gestos. Si levantamos, si giramos el móvil, pues oye, diferentes acciones y algo muy elemental, pero que prácticamente no podemos vivir sin él, como es el doble tap para despertar. Sí, además, junto con este doble tap, Carlos, en la pantalla de bloqueo sí que podemos hacer cosillas, y esto está muy bien. Desplazando directamente hasta arriba tenemos unos accesos directos a diferentes mini aplicaciones que podemos ejecutar, y a mí especialmente me gusta el de la linterna, poder ejecutarla directamente desde la pantalla de bloqueo. Yo soy más de la calculadora, yo estoy todo el día calculando. Así que bueno, este ha sido un poco el apartado del software que tenemos con el Honor 6 Plus, y ahora, como siempre, vamos a pasar al primer aspecto multimedia, apartado de la pantalla. En este caso ya analizamos el Honor 6, que era un dispositivo de 5 pulgadas con un rendimiento prácticamente calcado. Oye, hermano mayor, coletilla Plus, 5,5. Crecen, los Plus suelen ser más grandes y esta evidentemente no es una excepción. Un tamaño que, bueno, se sitúa en un lugar del mercado que ahora ya parece ya bastante tope, ¿no? Parece que 5,5 ya son terminales grandes, ya están un poco por encima del flagship típico de cada uno de los fabricantes. Y si en el software decíamos que quizá nos quedábamos un poco fríos, yo creo que en la pantalla es uno de los puntos más positivos. Nos ha gustado y mucho esta tecnología IPS, Carlos, con esta resolución 1080. Todo está en su sitio. Sí, siempre lo decimos, Huawei hace un muy buen trabajo con las pantallas, le tiene cogida muy bien la medida del tema de los IPS. Nos damos rápidamente cuenta en los niveles de brillo. A mí me gusta mucho porque es una pantalla muy equilibrada. Los blancos me parecen muy blancos, la interpretación de los colores me parece muy real, y luego cuando salimos a la calle la verdad que se comporta muy bien. Tenemos 401 píxeles por pulgada, yo creo que es más que suficiente. Pantallas 2K para topes de gama tradicionales, me parece inteligente optar por esta resolución. Efectivamente, y otros aspectos que también valoramos normalmente cuando hablamos de la pantalla son el audio. En esta ocasión, ya decía Carlos, en el aspecto principal, del aspecto físico, lo tenemos en la parte trasera, como siempre, no nos gusta mucho. En esta ocasión se obtura. Yo creo que tampoco cuesta tanto poner alguna pequeña protuberancia o algo para evitar, aunque sea parcialmente, este problema. En esta ocasión lo tenemos, y bueno, el audio pues no es ninguna alarma. No, nos deja un poco fríos. Bueno, Carlos, ya llegamos a uno de los puntos claves, la fotografía. En este caso, especialmente, Carlos, ya que tenemos una cámara más de lo normal, y eso por sí ya es algo de cuanto menos digno de mención. Suele dar miedo, ¿verdad? Sí, da miedo. Cuando veo los inventos con dos cámaras, yo me imagino un Frankenstein. Si algo pasa por aquí. Vamos a empezar un poquito por los números fríos para que sepáis un poco especificaciones. Dos cámaras traseras de 8 megapíxeles con doble flash LED. Eso sí, son dos cámaras de 8, pero vamos a poder realizar fotografías de 13 megapíxeles. ¿Qué dices?
8 por 2 son 16, ¿no? A mí hay algo, Carlos, en las matemáticas que no me sale. Pero da igual, son 13, que me parece un tamaño suficiente. Vamos a explicar un poquito a la gente cuál es la teoría, para qué sirve. Incluso en la página web oficial de Honor, incluso en la presentación también dijeron que era una experiencia mucho más similar a una SDR. Mayor cantidad de luz, mayor cantidad de enfoque. Bueno, pues me lo tengo que creer. Buenas fotografías, pero tampoco son excelentes. Sí, esta es la teoría, ahora vamos a la práctica y la verdad es que el resultado es bueno, incluso diría notable en algunas circunstancias. No notamos un gran cambio debido a la inclusión de esta doble cámara, al menos no, bueno, pues de primeras las fotografías que hemos podido realizar, pero sí que en general yo creo que la mayoría de usuarios tendrán una cámara más que suficiente para realizar las clásicas fotos. Me gusta en general, bueno, pues el tono del color, me gusta en general las fotografías que hacemos cuando perdemos un poco de luz, aunque que quede muy claro que esto está por debajo de los terminales top. Sí, sin duda, con buena luz, rango dinámico bastante correcto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, de buena luz, como dice Jaume, está bien, pero bueno, yo esperaba algo más, ¿no? Digo, bueno, a ver si esta cámara realmente saca el pecho, y me parece que es un poquito más postureo que otra que sale. Dicho esto, vamos a pasar un poquito a hablar del apartado del vídeo. En este caso, nada de resolución 4K, seguimos con resolución 1080, 30 frames por segundo. Hemos grabado también un pequeño vídeo para que veáis qué tal se desenvuelve y también seteamos el estabilizador para que veáis qué tal se comporta. Sí, y como siempre no nos podemos ir de hablar de la fotografía sin hacer una pequeña mención a la aplicación. Una aplicación que ya conocíamos, no es novedad y que la verdad nos gusta. Nos gusta porque es rápida, porque es sencilla, porque es intuitiva, aunque yo todavía no entiendo cómo cuando entro en los ajustes no se cambia al modo paisado y sigue estando en la misma orientación. Eso a mí me lo tienen que explicar. Sí, luego tenemos un pequeño tema de ajuste de enfoque para poder hacer diferentes bokehs. El resultado tampoco es demasiado espectacular, pero bueno, es una opción que tenéis disponible. Lo que sí que nos gusta siempre, o casi siempre, cuando hablamos del fabricante Honor o Huawei, es el apartado de la cámara delantera. Una cámara de 8 megapíxeles, gran angular, la verdad que así da gusto en hacerte autofotos. Bueno, y ahora pasamos como siempre al rendimiento, uno de los últimos apartados, no por ello evidentemente es menos importante, y me gustaría que lo comentáramos, Carlos, con un poquito de calma, porque siempre que hablamos de Huawei hablamos de procesador propio, no es el clásico Qualcomm, no es el clásico MediaTek, ni siquiera es un Exynos, con lo cual hay que darle de comer aparte y comentar un poco la experiencia. Sí, como siempre hemos seleccionado diferentes aplicaciones que vamos a contar que no sepáis, las típicas de toda la vida como navegador, Google Earth y aplicaciones con contenido multimedia, porque queremos realmente que son las aplicaciones que más se utilizan en el día a día. Este procesador Kirin se mueve muy bien, la verdad que no tenemos ningún problema y va a ser muy difícil que cualquier usuario le encuentre pegas, pero vaya por delante, no se puede comparar, lógicamente, porque no vale lo mismo ni de coña con los tope de gama de Qualcomm. Sí, la verdad que sí, la experiencia es buena, para que lo entendáis, se asemeja bastante pues quizá a lo último que podemos encontrar de un procesador MediaTek, es decir, una muy buena experiencia, pero no llega al notable. Digamos, del 1 al 10, Carlos, yo le ponía algo así como un 7. Sí, la verdad que, como os decimos, cuando luego veamos el precio, veremos que es un rendimiento más que suficiente. En el apartado de jugabilidad, la verdad que está muy bien, sobre todo gracias a una pantalla generosa, 5,5 pulgadas, buenos colores, y la experiencia también ha sido muy buena. Pero como os decimos, se nota ese pequeño puntito que está por debajo, nada flagrante, pero oye, que lo sepáis. Efectivamente, con 1080 la experiencia es buena. Posiblemente este procesador, si aumentáramos la resolución, ahí sí que tendríamos algún problema grave. Bueno, pues esto ha sido todo, y ahora, como siempre, Jaume, vamos a hablar un poquito del apartado económico. Venga. Siempre es importante cuando hablamos de cualquier fabricante, pero más todavía cuando hablamos de un fabricante chino. Bastante económico, teniendo en cuenta lo que tiene, alrededor de los 400 euros si buscáis por internet, quizá algo menos, teniendo en cuenta que esto se compra desde España directamente. Efectivamente, me parece un precio muy goloso, Carlos, para el tipo de dispositivo que estamos me parece muy goloso. Vamos ahora sí, como siempre, a valorar lo positivo y lo negativo, y vamos a empezar por lo bueno. Y a mí, Carlos, personalmente, lo que más me ha gustado de este Honor, que han sido bastantes cosas, pero lo que más ha sido la pantalla, ya que creo que es de notable y se ve muy muy bien. Esta es la demostración que una buena pantalla 1080p es más que suficiente, porque la verdad que es un auténtico gustazo, es mejor que algunas pantallas con mayor resolución, muy equilibrada, se comporta bien en prácticamente cualquier situación. Otro apartado que nos ha gustado, que nos ha encantado, porque no solemos ponerlo como punto positivo, es el de la batería. 3600 mAh, un consumo que la verdad que tampoco procesadores para echar cohetes, pero oye, es una cantidad buenísima, no estamos acostumbrados, así que felicidades. Efectivamente, no me quiero imaginar si Huawei hace un buen trabajo con futuros procesadores optimizando el rendimiento con este amperaje, hasta dónde podríamos llegar. Y ahora vamos con lo malo, porque evidentemente no todo es perfecto y este terminal está lejos evidentemente de ser un terminal perfecto. Vamos a hablar del audio. El audio es bastante justito. Entiendo que quizá no es un punto clave para compartir un smartphone, pero que sepáis que la experiencia con el audio, pues bueno, es regulera, no es nada del otro mundo. Hemos tenido que ir al detalle y eso dice mucho del Honor 6 Plus. Eso sí, el segundo punto negativo, no hay discusión, aquí tiramos de las orejas sin dudarlo. Emotion UI 3.0 vaya por delante,
que ni a nosotros ni a gran parte de la comunidad es una de las capas de personalización más queridas, pero lo que no se puede permitir hasta es un poco duro, ¿no? Con las capas chinas. Es verdad, Motion UI 3.0 la gente no lo acaba de matar. Pero oye, 4.4.2 a día de hoy, que hay terminales casi con 5.1, ostras, hay que espabilar. Sí, en el Mobile World Congress ya lo dijimos, que todos los terminales que se presentaran ahí o a partir de ahí debían venir, o creíamos, entendíamos que así debía ser, con Lollipop, porque la verdad es que la mayoría ya venían con 5.0, con lo cual no entendemos cómo no han podido hacer este esfuerzo para dotar de la última versión del sistema operativo. Es importantísimo la gente que vamos a contar el valor que tenéis para esto. Y esto un poco es únicamente hemos querido seleccionar 2 puntos positivos, 2 puntos negativos. Vaya por delante que nos ha costado mucho encontrar puntos negativos, hemos seleccionado el del audio intentando rascar un poquito, a ir un poco más al detalle. Una sensación muy parecida a la que tuvimos con el Honor 6, magnífica relación calidad-precio y algo que me gusta mucho, súper equilibrado. Es que es muy difícil sacarle pega. Efectivamente, este terminal no mancilla el honor de la firma china. Llevo todo el rato pensándola. Muy bien. Sí, pues como dice Carlos, la verdad, un terminal equilibrado. Creo que una relación calidad-precio muy buena, aunque evidentemente se notan en algunos temas puntuales algunos recortes. Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, como hacemos siempre. Esto es como una madre que hace el cocido, que le echa de todo, pero con mucho cariño. Claro, mucho ahí a lentico, ¿no? Que se va haciendo todo el día. Que haga chuchu. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, agradeceríamos un like para valorar nuestro trabajo y para que la comunidad sepa pues que lo hacemos muy bien, Carlos. Claro que pues sí. nos gusta ahí sacar un poco de pechico. Un poquito, lo justito. Nos vemos mañana. Hasta luego.